En el mundo de la educación, el apoyo a los niños con dificultades específicas del aprendizaje es fundamental para su desarrollo académico y emocional. Con el apoyo adecuado, estos niños pueden alcanzar su máximo potencial y superar muchas de estas dificultades. Nos acompañan Irene Ranz, directora de la Fundación Aprender, dedicada a brindar apoyo integral a estos niños y sus familias. Y también nos acompaña María García, directora del Centro de Evaluación e Intervención CORAT. Hola Irene, hola María, ¿cómo estáis? Bienvenidas. Hola, bienvenida, muchas gracias. Fenomenal. Empezaré hablando con Irene. Irene, ¿qué es la Fundación Aprender y cuál es vuestra misión? Bueno, la Fundación Aprender surge porque un grupo de familias y de profesionales del mundo de la dislexia, concretamente éramos unas cuantas familias con niñas con dislexia, nos dábamos cuenta que la dislexia es una característica, responde a una estructura neurológica, pero que genera un problema muy importante en la interacción con el modelo de aprendizaje tradicional. Así que hicimos primero una asociación donde nos reuníamos las familias y tratábamos de explicar todo lo que sabemos y lo que íbamos aprendiendo, pero finalmente hicimos la fundación porque queríamos dar un paso más allá y crear un modelo educativo donde aprender fuera posible a pesar de la dislexia. Y también habíamos aprendido muchas cosas sobre la intervención que hay detrás de los síntomas y queríamos, como así hemos hecho, desarrollar un modelo de intervención también más allá del síntoma, yendo un poco más a la causa. Así que hicimos la fundación y aquí llevamos ya más de 15 años. Wow. Irene, para los espectadores que no estén muy familiarizados con la dislexia, creo que es una de las grandes olvidadas o desconocidas, porque la gente cree que es simplemente cambiar el orden de las palabras o de los números, pero va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá, como decía, es una forma de organizarse las redes neuronales del cerebro. La dislexia afecta principalmente a la dificultad en la automatización de los procesos de lectoescritura, especialmente los de lectura, pero afecta en realidad a todas las áreas de la vida. Como la principal dificultad tiene que ver con el lenguaje escrito, donde más problema causa es en el mundo académico, pero fuera del mundo académico también genera alguna dificultad. Efectivamente nos quedamos con que les cuesta leer o sobre todo que invierten. Hay disléxicos que no invierten. Entonces la dificultad va mucho más allá porque hace que personas valiosas con cocientes intelectuales buenos o muy buenos vivan pensando que no pueden, que son tontos, que no valen y que no pueden aprender. Entonces yo siempre digo, la dislexia no es un problema, es una característica, pero genera en la interacción con el modelo tradicional educativo en España, genera auténtico problema en el niño y en la familia. Cuando montaste la fundación hace 15 años, ¿qué apoyo teníais los padres cuyos hijos eran disléxicos a nivel del colegio, por ejemplo? Bueno, a nivel de colegio lo que te encuentras es que dependes un poco de los profesionales que tienes. Te encuentras con grandes maestros que se dejan la piel y que buscan todas las fórmulas del mundo, como fue el caso de mi hija, que no se aprendían las letras y su profesora inventó 200 maneras de que se aprendieran las letras, hasta gente que no sabe y tampoco tiene mucho interés por saber, porque están un poco metidos en su modelo, en su manera de trabajar, y te dicen eso de que como se ha hecho toda la vida, o te dicen cosas como que tengo 25 alumnos más. Entonces te encuentras con gente que no sabe qué hacer y con gente maravillosa, así que lo que es terrible es que dependes de la buena voluntad del profesor. Y como digo, hay gente maravillosa en el mundo educativo, pero hay otras personas que por alguna razón pues no saben o no quieren saber. Y entonces lo que es terrible para los niños es que este año me va bien porque mi profe comprende lo que me pasa, al año siguiente es volver a empezar a explicar otra vez todo y no sé cómo me va a ir, porque a lo mejor otra vez me toca un profe de los que si pongo falta de ortografía es que no he estudiado. ¿En qué momento, María, aparece CORAT bajo el paraguas, ¿no?, de Fundación Aprender? ¿Y cuál es vuestra misión? Bueno, CORAT nace justo cuando nace Fundación Aprender también. Nacieron de la mano porque era la primera manera que tenía Fundación Aprender de ayudar a los niños a través de las reeducaciones de lectoescritura y a través de una visión más allá de la lectoescritura, que era ayudar desde el cuerpo para que se desarrollase el sistema nervioso central y hubiese también cambios. Era algo que era muy diferencial en aquel momento y aún a día de hoy sigue siéndolo.
María, en el centro diagnosticáis a niños, ¿no? Los padres, ¿cómo se pueden dar cuenta de que su hijo necesitaría un diagnóstico y una ayuda más profesional? Bueno, los padres generalmente y los coles también empiezan a ver que el niño no sigue el ritmo de la clase, que no es capaz de afrontar las tareas y que empieza a haber mucha frustración. Y algo les empieza a levantar sospecha normalmente a partir de ahí. ¿La edad más o menos para tener una idea? Pues es que depende de cada caso, pero muchas veces a los 6 años ya puedes empezar a ver cosas que te llaman mucho la atención. ¿Y los casos más comunes de diagnósticos, cuáles son? Pues generalmente ahora mismo es que hay un boom con el déficit de atención, hiperactividad, en lo cual intentamos hilar muy fino para saber si realmente esto es así o la falta de atención se debe a otras cuestiones que están pasando. La lectoescritura en ese momento también hay mucha sospecha de dislexia porque es el momento en que se consolida desde los 5 o 6 años. Depende del periodo, ¿no? Luego en la adolescencia, trastorno negativista desafiante ahora mismo es algo que el saltarse las normas, ¿no? Nos hace pensar en que podría estar habiendo este tipo de problema. ¿A cuántos niños habéis diagnosticado, María, y con cuántos trabajáis? Pues diagnosticado A pues, a muchísimos, pero realmente no es nuestro foco, porque nuestra evaluación lo que pretende es conocer qué le está pasando a la persona, qué es lo que le está afectando y qué está interfiriendo en su desarrollo para que nos dé una explicación y por qué, más allá del diagnóstico, que no es en absoluto nuestra prioridad. Digamos que el diagnóstico es necesario, pero no suficiente. Vale, perfecto. Y entonces en el CORAD se diagnostica, muchos ya nos vienen con un diagnóstico, pero a veces el niño viene con un diagnóstico y la familia dice, sí, tiene esto, pero ¿qué hago? Claro, claro. Entonces nosotros, esa evaluación que explica María, lo que nos permite es ver qué hay detrás del diagnóstico, detrás del síntoma, porque ahí es donde vamos a actuar. Y Irene, si un niño es diagnosticado, luego, ¿cómo se implementan las mejoras en el aula? Porque una cosa es que tengas un diagnóstico, otra cosa es que ese niño tenga un seguimiento y, como tú bien decías, no depender de ese profesor que tenga la voluntad o no de querer que el niño salga adelante, ¿no? Claro, pues hay dos, voy a decir bueno, hay dos tipos, si vienen a nuestros coles o si van a otros coles. Claro. Sí. Si vienen a nuestros coles ya trabajamos de la mano, nosotros somos conocedores cuando ellos nos pasan esa información de qué es lo que hay detrás y desde ese respeto y ese conocimiento profundo al niño, con un modelo que permite la adaptación a cada uno, porque es un modelo de investigación, trabajamos por proyectos, son los chicos los que hacen, los que aprenden, no los profes los que enseñan, sino los alumnos los que aprenden, esa participación activa. Entonces ese modelo hace que la dificultad está, pero ya no es un problema. Y por otra parte, hay que trabajar esa dificultad, que es lo que hacemos en el CORAD, para que ya, como digo yo, no nos necesiten. Claro que nuestro modelo es un modelo de colegio, un modelo que desarrolla todas las competencias y desarrolla mucho más que el sistema tradicional. Pero a veces cuando los niños viven muy lejos y la situación de nuestros colegios son complicadas, yo digo, bueno, vamos a trabajar con el niño en el CORAD porque es posible que después ya no sea tan importante venir a nuestro colegio. Pero cuando el colegio es otro colegio que no es el nuestro, por supuesto el CORAD ayuda, se coordina siempre con los profesores y lo que hacemos es trabajar las bases, los cimientos, lo que por debajo no está bien, y cuando ya son un poco más mayores y son adolescentes, desde lo que sí tienen, desde lo que sí pueden hacer. Entonces les enseñamos otras estrategias de aprendizaje basadas en sus talentos y no en sus dificultades, porque lo que ellos necesitan es vivir éxito para darse cuenta que son capaces. Porque la bioquímica del cerebro cambia. Si creo que puedo, tengo una bioquímica diferente a si creo que no puedo. El pensamiento manda, la emoción produce un pensamiento y el pensamiento genera una bioquímica. Por eso esta frase tan oída, tanto si crees que puedes como si crees que no tienes razón, hay una bioquímica, una explicación detrás, ¿no? Así que lo que necesitamos es demostrar a los chicos que pueden. ¿Y cómo pueden? Porque nadie es listo en todo y nadie es torpe en todo. Todos tenemos áreas potentes, todos tenemos talentos y todos tenemos dificultades, todos. Así que lo que necesitamos es darle a los chicos las herramientas basadas en lo que sí pueden hacer y no en lo que no. Has hablado de un aspecto importantísimo, que es ese aspecto psicológico de sentir que porque tienes una dificultad y el sistema educativo está basado en la lectoescritura, tú eres un inútil y no puedes, ¿no? Por ejemplo, te voy a preguntar esto a ti, María.
¿El sistema educativo está obligado a hacer ciertas adaptaciones a estos niños en el aula para que esa frustración no se arrastre con el tiempo? Efectivamente, el sistema educativo tiene obligación de hacer algunas adaptaciones según las necesidades de los niños. La cuestión es que hay veces que para hacer esas adaptaciones se requiere un diagnóstico, no basta con que haya una dificultad, sino que se requiere de ese diagnóstico, y hay veces que las adaptaciones que están marcadas por ley no son suficientes para hacer frente a las dificultades que los niños presentan. Entonces, hay veces que con las adaptaciones solo no vale y necesitan un sistema que realmente les ayude a poder aprender más allá de esas adaptaciones y que ellos tengan que seguir ese sistema que está establecido. Por ejemplo, un niño disléxico tiene derecho a que se le haga un examen oral, a que se le califique oralmente por los contenidos que debería saber, por ejemplo. Claro, esa no es una de las adaptaciones que está estipulada por ley, pero es una de las adaptaciones que muchos coles, por suerte, sí que hacen, porque saben que ellos aprenden, pero que su dificultad está en el acceso a la lectoescritura. Entonces, sí que hacen esta evaluación oral, que les ayuda muchísimo. Pasa a veces, Irene, ¿no?, que muchas veces los padres tienen que estar peleando todo el día para que los derechos de sus hijos se cumplan en un colegio normal, entre comillas, ¿no? Porque vosotros tenéis dos centros, que son Brod y Jara. Esos dos centros están pensados para que niños con dislexia o con dificultades de aprendizaje, como tú bien has dicho, aprendan de otra manera y se adapta el... Más bien son ellos los que quieren aprender y no tanto los profesores los que enseñan de una forma tradicional. ¿Podrías contarnos un poco más de la peculiaridad de estos colegios? Bueno, sí, para nosotros cuando empezamos a plantearnos el colegio, partimos de preguntas existenciales, ¿no? ¿Qué es la escuela? ¿Para qué existen las escuelas, ¿no? Entonces, si la escuela, el colegio existe para los niños, para que crezcan, se desarrollen y maduren, pues entonces tenemos que observar, conocer, estudiar e investigar cuáles son los funcionamientos neurológicos que hay detrás del aprendizaje. Así que en este deseo nuestro de innovar, pues a base de hablar y pensar, dijimos, si en realidad lo único que estamos haciendo, más que innovar, es recuperar la esencia de la educación, ¿no? Y entonces hicimos aquello que nos gusta de la innovación a la esencia de la educación, porque realmente ha sido recuperar cuál es la finalidad. Y la finalidad de la escuela es llevar a los niños, acompañarles en su proceso madurativo para conseguir el mayor desarrollo. El cole tradicional, yo que soy un poco así crítica, creo que nos hemos quedado en la forma. O sea, en el cole ahora mismo nos hemos quedado en el libro, el temario, las pruebas de evaluación, los contenidos, y se nos ha olvidado los niños. Creo que cuando nosotros hacemos entrevistas a los profes, le digo, esto no es un puesto de trabajo, que lo es mucho más. No es solamente yo voy a trabajar de tal horas, no, es que mi trabajo tiene personas y su desarrollo en mis manos. Así que lo que hicimos fue observar cuáles son las formas de aprendizaje normalizadas, naturales, es decir, cuando alguien no va al cole, ¿cómo aprende? ¿No? Yo los niños cuando dicen, entonces si no hay libros en tu cole, ¿cómo se aprende? Y le digo, ¿qué te interesa a ti? Me encantan las motos, ¿cómo aprendes de las motos? Ah, no, porque yo me busco la vida, porque miro, porque leo. Digo, pues eso es. Cuando algo interesa, te buscas la vida. Así que nosotros, en ese modelo de recuperar la esencia, tenemos varios pilares. Uno es que solo se aprende lo que interesa. Por eso trabajamos por centros de interés. Y el inicio de cada proyecto hay una actividad de provocación de ese interés o de recogida de ese interés. Y cuando hay interés, entonces ya la atención está de otra manera. Otro de los pilares es que el niño es el protagonista, y cuando el niño es el protagonista, yo digo, si es protagonista, ¿por qué está sentado en el patio de butacas? Tendrá que estar en el escenario. Así que nuestros chicos están en el escenario. ¿Y qué es el profe? Pues el director, el que consigue que esos actores juntos hagan una gran representación. Pues el profesor en nuestro colegio es ese guía, ese alma de la acción educativa que consigue que los chicos saquen lo mejor de sí y consigan aprender. Y el tercer gran pilar es que es muy importante la interacción entre el contenido y la persona que lo tiene que aprender, ¿no? Solo se produce conocimiento cuando la persona integra ese contenido. Y para que la persona, todas diferentes,
integremos unos contenidos que sí vienen marcados por ley, pues tenemos que ser capaces de conocer las diferentes entradas al aprendizaje para posibilitar que se produzca ese aprendizaje, esa adquisición de conocimiento. Y en realidad en pedagogía, yo digo, está todo inventado, bueno, no sé si está todo o casi todo, en realidad existen muchas herramientas pedagógicas y metodológicas que nos permiten llegar a esta finalidad, que es que los chicos aprendan. Y existen rutinas de pensamiento, el cooperativo, las evaluaciones por rúbrica, la autoevaluación. Es decir, hay muchos ingredientes que, como digo, están ahí y nuestros profesores los combinan de manera adecuada, de forma que todo se pone al servicio del niño, que es el que aprende. Me imagino que un niño con una dificultad lectora que entra a un aula y ve que no hay libros y que va a aprender de otra manera, le cambia la mentalidad, claro. Le cambia la vida. Porque es esa barrera que te ponen todos los colegios, en vuestros colegios no existe. No. Y nosotros además, también trabajamos para que aprendan a leer, sabiendo que esa es una dificultad neurológica, ¿vale? Entonces, no trabajamos la lectoescritura de septiembre a enero de primero de primaria. Trabajamos la lectoescritura toda la primaria, porque siempre hay que mejorar, avanzar, hay que dedicarle tiempo. En España empezamos muy pronto a enseñar la lectoescritura y muy pronto en acabar de enseñarla. La mayoría de los países empiezan más tarde y dura mucho tiempo. Nosotros no es que empecemos más tarde, empezamos un poco cuando el niño dice, a ver qué pone ahí, como digo yo, ¿no? Cuando el niño ve las letras y se da la vuelta, pero cuando ve las letras y quiere, ese es el momento de empezar. Y lo mantenemos toda la primaria, por supuesto después ya con herramientas pues como hacer un periódico, por ejemplo, ¿no? Pero la lectoescritura hay que seguir trabajándola porque los procesos madurativos de los niños no tienen un calendario tan corto. No todos los niños, y además hay niños que han nacido en diciembre o en enero, no todos los niños van a aprender en esos 4 meses. ¿Y qué pasa con el que entonces no pudo aprender? Pues que ya a partir de febrero hay que hacer fichas, y si hay que hacer fichas ya estamos descolgados. Entonces los niños tienen derecho a que respetemos su ritmo, sus características, porque si lo hacemos habrá un porcentaje muy alto de éxito académico en lugar del fracaso escolar tan alto que tenemos. María, ¿cómo abordáis, por ejemplo, el aprendizaje de la escritura y de la lectura cuando un niño tiene dislexia? Bueno, pues desde Corad lo que hacemos es mirar desde nuestra visión que llamamos 4C, desde un enfoque integral al niño. Entonces no solo nos centramos en lo que es la lectura y la escritura puramente, sino en qué herramientas tiene este niño a nivel corporal para poder desarrollar, pues, por ejemplo, la lateralidad, para desarrollar muchas habilidades que se requieren previas a lo que es leer y escribir como tal. También, por supuesto, valoramos cómo lee, cómo escribe, cómo codifica y decodifica la información que recibe, ¿no? Y cómo luego es capaz de expresarla. También cuál es su sensación, cómo se siente ante la lectoescritura, porque hay muchas veces que si ya hay un bloqueo, porque ya considero que para mí es muy difícil, que yo no puedo y que los demás ya leen y yo no, y estás con esta predisposición, enfrentarse así a la lectoescritura puede ser terrible, ¿no? Entonces, esta parte también se mira, y el cómo para mí es la lectoescritura en relación con otros, ¿no? Porque vivimos en sociedad, están en el cole y se trabaja en clase. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, pues vamos desplegando diferentes recursos para ayudarles en este proceso. Entonces, pues muchas veces no es solo practicar el cómo hacen el trazo de la letra y la direccionalidad, que también es algo que se hace, sino también hay muchas veces que es, pues si son capaces de cruzar su línea media y de derecha hacia izquierda, todo lo que englobe a la persona en relación con la lectoescritura. María, cuando hay una intervención temprana y se está muy pendiente de un niño, ¿cuál es su posibilidad de éxito académico? Bueno, pues es verdad que cuanto antes empiezas a trabajar siempre es más beneficioso, porque todas las oportunidades que tenemos de cableado neurológico desde la infancia es cuando más se establecen, que no quiere decir que después no se establezcan, porque la plasticidad cerebral está ahí y tenemos la capacidad siempre de que nuevas redes se formen o conecten, pero
pero cuanto antes, por supuesto, mejor. Irene, el método Helix, que es uno de los que usáis, ¿en qué consiste? O ya nos lo has contado mientras nos Bueno, has sí, dicho. sí, un poco ¿no? os lo he contado, ¿no? Porque básicamente son esos tres pilares. Y le hemos puesto nombre porque entendemos que es la forma de darle identidad y poder compartirla con otros colegios. Y entonces, si me permites, te explico un poquito por qué ELIS, por Claro, qué sí, se sí. llama ELIS, porque creo que es parte de esa esencia que para nosotros... y es un nombre que le debemos al doctor Blumenfeld, que es un pediatra experto en dificultades de aprendizaje, niños con TDAH del Escorial, y él decía, ¿no? Dice, cuando yo pienso en escuela, creo que la escuela tiene dos objetivos fundamentales. Uno, crea redes, las redes neuronales y la red social de los niños con los iguales. Y entonces, hablando de red, pues enredadera en latín es hereda helix. Y el segundo gran objetivo de la escuela es dar a los niños alas potentes para que vuelen detrás de sus sueños, y hélice también es hélice. Así que hélice recoge la generación de redes, y de redes además bien sustentadas en el suelo, compatibles con esas alas, porque los niños tienen que volar y tienen que crear su vida, encontrar su camino, desarrollar su talento, sin perder los pies del suelo, pero por supuesto Qué bonita siguiendo su historia camino. detrás del nombre, ¿no? De Helix, muy bonita. Lo comentaba antes María, que cada vez hay más diagnósticos de TDAH que hay que mirar con pinzas, porque al final muchos niños con otras dificultades de aprendizaje acaban en ese saco. Vemos que los números crecen y, sin embargo, estos colegios son pequeños y no dan servicio a tantos niños. ¿Por qué no hay más colegios, Irene? Porque hay mucha demanda, cada vez hay más niños con este diagnóstico, sin embargo, muchos niños a lo mejor no tienen acceso a esta educación más para ellos porque no hay hueco, ¿no?, para los niños. Claro, sí. Un poco lo que decía antes, que el modelo educativo se ha quedado en la forma y se le ha olvidado el para qué, tiene Sí. mucha responsabilidad en esto. La sociedad, la presión del sistema, de las notas, de las familias, hace que los profesores se sientan seguros cuando tienen un libro de texto que recoge todos los contenidos que tienen que impartir, y entonces ellos ahí, siguiendo ese libro, sienten que cumplen con su trabajo. Pero esto tiene mucho que ver con que se les ha olvidado el para qué hacemos todo esto. Y por eso el modelo no evoluciona. Cada vez hay más profesores que tienen clarísimo que hay que desarrollar a los niños las competencias, que hay que desarrollar los valores, pero muchas veces están solos. Y hay grandísimos maestros que no consiguen que haya una red suficientemente fuerte en su cole como para hacer todo este cambio. Por eso nosotros estamos ahora también trabajando, ¿no?, como nuevo, hacia dónde vamos, pues queremos facilitar a todos estos profesores que quieren cómo trabajar de nuestra manera. Estamos trabajando para darlo, yo lo llamo empaquetado, que queda fatal, pero es un poco con poder compartir con el resto de profesores, aunque no puedan hacer todo el modelo nuestro que requiere, bueno, es una filosofía de colegio, pero sí puedan utilizar las herramientas metodológicas que lo puedan llevar a su aula y lo puedan hacer, porque haciendo algunos cambios consigues de momento el que los chavales te miren, ¿no? O sea, de repente captas su atención, no de repente, todo está muy estudiado, muy preparado. Cuando captas su atención, cuando captas su interés, tienes mucho hecho. Cuando después al chico le pones a investigar, a hacer, cuando ellos son los protagonistas, los que hacen y no el alumno pasivo, pues entonces modificas absolutamente todo el funcionamiento del aula. Y queremos facilitar a tantos profesores que quieren compartir lo que hemos descubierto, lo que hemos investigado, lo que hemos aprendido y lo que por supuesto tenemos muy evidenciado que funciona. María, hablábamos antes de la importancia psicológica, ¿no?, de los niños, de sentir que sí pueden. ¿Cómo trabajáis con los niños desde el punto de vista psicológico cuando llegan con una autoestima baja o muy frustrados porque el sistema no se adapta a sus necesidades? Pues es que en la mayoría de los casos los niños llegan con una sensación de fondo de que no pueden, de que son peores, de que son malos en los estudios, ¿no?, con todas estas creencias. Entonces, bueno, nosotros nos gusta mucho trabajar desde algo que llamamos la pedagogía del éxito, y es decir, trabajar desde lo que sí pueden. Entonces, desde de lo que son capaces, de ahí para arriba, en todo lo que suponga
ir retándose un poco. No es que porque tengan dificultades haya que ponérselo todo fácil para que no sufran, ni tampoco ir exigiéndoles todo el tiempo más nivel, porque es lo que están acostumbrados que les pase muchas veces en clase, que les exigen más cuando no pueden llegar. Entonces es adaptarnos a lo que sí pueden, ir viendo qué capacidades tienen y qué herramientas ya tienen, ir potenciándolas y luego ir adquiriendo estrategias, hacerles conscientes de que es un proceso de cambio en el que hay veces que tienes que entender qué es lo que te está pasando, qué te está limitando en este momento y a partir de ahí aceptarlo y ir adquiriendo nuevos recursos que te ayuden a tener más herramientas para enfrentarte a las tareas, a las situaciones. Desde ahí es desde donde se van sintiendo capaces y empiezan a coger más autonomía, su autoestima empieza a verse mucho más sana y desde ahí es desde donde trabajamos mucho. También a veces hay que trabajar en el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, en cómo nos hablamos, en cómo nos motivamos y cuánto estamos dispuestos a hacer por nosotros. Me imagino que ese apoyo también se extiende a las familias, ¿no? Porque los padres se sienten igual de frustrados e incluso a lo mejor pierden la fe en que su hijo pueda hacer ciertas cosas, ¿no? Para nosotros el trabajo es siempre con la familia, o sea, es algo que va con nuestra manera de atender, nuestra manera de pensar y siempre que vemos a un niño, a un adolescente, siempre vemos también a su familia porque ellos también lo pasan mal, tampoco estaban preparados para esas dificultades que han aparecido y entonces muchas veces el aceptar lo que está pasando, el poder acompañarles en este recorrido, también ellos lo necesitan, por supuesto. Claro, fundamental. Irene, ¿cómo podemos apoyar a la Fundación y a alguien que esté en casa y a lo mejor diga, oh, mi hijo tiene dificultades y no sabe dónde buscar ayuda? ¿Cómo se pueden acercar a vosotros? Bueno, Fundación Aprender en internet, que está todo, podemos dar también teléfonos, pero bueno, no sé si... Lo podemos poner en pantalla, Irene, claro, no te preocupes. Que pues mira, el teléfono del CORAT es el 911-198-113. Ahora estamos en Méndez Álvaro, acabamos de abrir una sede más grande, ya podemos atender de forma más holgada. Y los colegios pues son el Colegio Brod Madrid, que está en Aluche, 91 710 7865, y el Colegio Jara, que está en Valdemorillo, que a ver si me sé el teléfono, ese no me lo voy a saber. No te preocupes, si no te lo ponemos en pantalla. 658-366-250, creo, pero bueno, con internet, Colegio Jara en Valdemorillo. Y se puede colaborar de muchas maneras. Nosotros tenemos siempre mucha necesidad, como todo el mundo, como todas las fundaciones, de medios económicos. Tenemos muchas familias becadas y entonces necesitamos a alguien que nos ayude y entonces ofrecemos pues, la posibilidad de que una familia pues, patrocine o beque o dé una ayuda económica a una familia concreta y normalmente lo que nos gusta es que se sigue ese caso, es como apadrinar un poco a ese niño. Luego tenemos también una colaboración muy bonita a través de voluntariado con profesores o a veces también personas jubiladas o gente que le gusta la educación para ser profes particulares. Tenemos una actividad de profes particulares muy grande, pero formados por nosotros, pero también a veces hay que becar, entonces a personas voluntarias, ¿no? A veces maestros que han dejado ya de trabajar, pero que ahí el gusanillo, bueno, pues coger a un niño, no pedimos mucho, pero un niño con 2 horas a la semana, pues a veces un voluntario con eso saca adelante un caso fantástico. Después tenemos un mercadillo solidario en la calle Cervantes 13, en el que tanto por donaciones como por ir a comprar cosas, como ser voluntarios en el mercadillo. El mercadillo es un trabajo precioso, además está en el barrio de las Letras, con un público maravilloso, se pasa fenomenal y ser parte de ese mercadillo en el que se ayuda pues desde poner precios, atender a la gente, buscar en internet qué es esta cosa que nos han traído tan bonita y no sabemos lo que es. Hay muchas maneras de colaborar y todas ellas son bienvenidas, sí. Lleváis ya 15 años, me imagino que hay muchísimas bueno, historias 17 de éxito. vamos a cumplir. 17. Estaba antes, cuando he dicho 15, digo, hoy 15, yo ya lo he dicho varias veces. Claro, en 2007, o sea, cumpliremos ya 17. ¡Wow! En todos estos años me imagino que habéis ayudado a cientos de niños, pero ¿alguna historia que podáis compartir con nosotros, tanto María como Irene,
que le hayáis tocado la vida, que hayáis cambiado la vida de un niño o de una familia, que os podéis acordar ahora mismo y nos queréis compartir? Bueno, yo igual te cuento dos así cortitas. Perfecto. Recuerdo en el primer año en Broad Madrid, pues llega una familia y el papá, es algo que se repite mucho, no, es que mi hijo es un vago, es que no... Digo, no hay niños vagos, todos los niños quieren hacerlo y hacerlo bien, todos los niños quieren ser el listo, todos los niños quieren aprobar, todos los niños quieren ser felicitados. Si no lo consigues, porque pasa algo. Y el padre luego me contaba que él se había quedado con esa frase ahí un poco impactado, y a los 2 meses de estar en el colegio, este fue el primer año cuando abrimos el colegio, nos contaba que un sábado por la mañana a las 9 de la mañana, oye, el niño trasteando, se levanta, ¿qué haces? Que voy a hacer las tareas. Y entonces el padre se acordó de aquella frase, y claro que el niño lo quería, y cuando se sintió bien mirado y atendido, claro que lo hacía, y claro que hasta madrugaba. Eso respecto de cole. Respecto de Coraz, pues tenemos una familia muy bonita que nos explicaba, nos definía, ¿no?, lo que es 4C, este modelo de intervención integral, y decía una frase que a mí me parece fundamental, dice, estos 2 años que hemos estado trabajando y que la niña ha hecho un cambio radical, dice, para nuestra hija, tengo que aclarar que cuando los niños hacen el programa 4C es como si estuvieran haciendo varias terapias en un solo programa, ¿no? Que esta es una parte importante. Los niños no pueden ir al logopeda, al psicólogo, al optometrista, sino que se trabaja todo. Y los papás explicaban que para su niña esos 2 años había ido a una extraescolar más, había ido a un espacio donde lo pasaba bien, donde se sentía bien y no tenía esa carga o esa cosa de terapia, de esfuerzo, sino que de una forma muy lúdica la niña había evolucionado y crecido, y cuando comparó 4C con una extraescolar me pareció que era una forma muy real de reconocer cómo se trabaja. Pues me quedo con esa idea, ¿no?, de que la que has dicho anteriormente, de que no hay niño vago, todos los niños quieren triunfar, quieren hacerlo, y cuando hay esas dificultades hay que ir y acercarse a Fundación Aprender, a Coraz, para investigar un poco más y darle a esos niños las herramientas que necesitan para brillar y para sacar su máximo potencial. Muchísimas gracias, Irene, muchísimas gracias, María, por habernos acompañado, por haber arrojado luz en este tema que a tantísimos padres preocupan, y que sepan que se pueden acercar a vosotros para pedir ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a vosotros por seguirnos. Acordaros de suscribiros a nuestro canal de YouTube, VidaTV-ES, donde vais a encontrar muchísima información como la que aquí hemos compartido y mucha más que hará que vuestra vida sea cada vez mejor. Así que nos despedimos hasta la próxima, no me falléis. Adiós.